Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Factores de Poder. Yo no soy Clark, soy Jovel Álvarez. Gracias por acompañarnos en este primer programa que grabamos desde Bogotá, en Colombia. Este programa consta de dos partes. La primera es un repaso por los temas que han sido más importantes en Venezuela y aquí en Factores de Poder. Además, habrá una parte de entrevista y hoy tenemos dos invitados espectaculares. Patricia Poleo, directora de este canal, y Orlando Avendaño, editor en jefe del Pan Am Post. Dicho esto, empecemos con las noticias. El presidente Juan Guaidó decidió no asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, esto debido al desastre político que se tienen en Caracas, y entonces conformó una delegación que estuvo conformada por el canciller Julio Borges, por el embajador en los Estados Unidos Carlos Vecchio y por el diputado Miguel Pizarro. A este último decidió nombrarlo comisionado presidencial para las Naciones Unidas y eso desató críticas en todas las direcciones debido al pasado comunista, pasado presente, de este diputado de Primer Justicia. Por otra parte, el traidor Timoteo Zambrano aseguró que si Estados Unidos quiere elecciones está en un dilema porque tiene que quitarle las sanciones al país. Dividamos este titular en partes. Estados Unidos no tiene ningún dilema, el dilema lo tuvo él. Él tuvo que decidir si plegarse ante el régimen o no. Y decidió hacerlo como el cobarde que es. Además, el que quiere elecciones es él. Estados Unidos no va a apoyar un trato tan sucio como el que firmó él con sus amigos de Miraflores. Por último, las sanciones no son al país, son a los sátrapas con los que él firmó ese trato. El lunes se acordaron más sanciones políticas, diplomáticas, económicas por parte de todos los países que conforman el TIAR en contra del régimen de Maduro. Hubo logros importantes, vamos a enumerarlos. El primero es elaborar una lista de todas las personas en los diferentes países que están vinculados con el régimen. El segundo paso será congelar sus cuentas y propiedades sin importar el país en el que estén. El tercer paso será crear un equipo de inteligencia para articular acciones judiciales y policiales en contra de estas personas. Por último, habrá que buscar, encontrar, capturar, enjuiciar y extraditar a estas personas. Ante esto, Uruguay, que es uno, sabemos bien, de los aliados más importantes del régimen, dijo que renunciaría al TIAR, y así lo hizo, y además afirmó que lo va a denunciar ante la OEA. El embajador Tarre Briceño habló sobre el posible uso de la fuerza para sacar a los terroristas de Venezuela. Hay muchos países que todavía están muy reticentes en cuanto al uso de la fuerza militar. Nosotros pensamos que hay aspectos de la violación de la soberanía venezolana que difícilmente puedan resolverse sin el uso de la fuerza, pero se trata de convencer. Aunque el embajador Tarre habla de seguir sumando voluntades, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, habla de seguir dialogando. Por otra parte, resucitó el movimiento estudiantil en Venezuela y prometen acciones contundentes. Dentro de 5 semanas nos verán tomando decisiones pragmáticas, nos verán tomando decisiones, claves para la transición política del país. Ahora usted se hará la pregunta y me la hago yo también. ¿Qué tipo de acciones van a apoyar? El movimiento estudiantil aboga por cualquier herramienta que nos permita sacar de la crisis al país. La persona que aparece en este video es Lustay Franco. Ella es adeca hasta la médula y aquí la podemos ver posando orgullosa al lado de Henry Ramos Alup. Así que además de diálogo, no esperen nada más de ella. En Caracas, Jorge Rodríguez anunció más acuerdos con su oposición. Esa que él se fabricó, la de Zambrano. Van a instalar 8 mesas de diálogo en un plazo no mayor a 20 días. En ellas van a hablar de garantías electorales, soberanía e integridad territorial, economía nacional y otros temas que no van a llegar a nada o que van a llegar a la cohabitación. Así que eso del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres cada vez se ve más lejos. El martes se reincorporaron a la Asamblea Nacional los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, obviamente rompiendo la ley. Y si usted se pregunta por qué, dejemos que sea Patricia Poleo, nuestra reportera favorita, quien nos lo explique. Hay un artículo de la Constitución, que es el 191, que dice lo siguiente. Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Bueno, y estos tipos que se van a reincorporar han estado de dedicación exclusiva en una Asamblea Nacional Constituyente. Estoy seguro de que la directiva de la Asamblea Nacional ve Agárrate. Y le hicieron caso a Patricia porque al día siguiente Stalin González hizo este anuncio al inicio de la sesión. Así que queda claro que quienes están pidiendo el derecho de palabra tienen que buscarse un diputado que lo haga, que sea parte del cuerpo. Alguien que haya tomado la decisión de tomar otro cargo perdió su investidura. Pongan atención a este detalle. Mientras Stalin hacía ese anuncio, el diputado Torrealba, del PSV o exdiputado, una disculpa, se enojó porque no le daban la palabra y entonces se acercó a su buen amigo Zambrano para reclamarle.
y Zambrano parecía decirle que se calmara. Una vez hecho el anuncio, Pedro Carreño protestó. Y esta Cámara está en desacato y dice la sentencia que declara el desacato que todas las decisiones son ilegales. Las palabras de Carreño exasperaron al decrépito corrupto de Henry Ramos Alup, que no se quedó callado. Usted no tiene razón, y los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos ya no son diputados y punto. Y punto. Durante su intervención, el presidente Juan Guaidó habló sobre los diálogos en Noruega. Esas mismas propuestas que ustedes están haciendo aquí, debo decir que las llevaron al espacio de mediación del Reino de Noruega, y la cual estuvimos y estamos dispuestos a discutir. Ahora, ¿quién abandonó la mesa de mediación del Reino de Noruega? ¿Quién se levantó y salió corriendo de la mediación del Reino de Noruega? Hagamos una pausa aquí. A ver, nadie se paró de esa mesa de diálogo para salir huyendo o corriendo. Eso es mentira. Esa gente simplemente nunca tuvo intención de firmar nada. Sería más honesto, en mi opinión, admitir que esa mesa fue el peor error en el gobierno de Juan Guaidó, pero no, la honestidad no llega tanto. Ellos, en cambio, insisten en lo que propuso Stalin González en su mesita de diálogo. Lo presentamos en la mediación del Reino de Noruega. Elecciones presidenciales en un corto plazo. Separación de los cargos. Constitución de estabilidad y gobernabilidad para el país. ¿Quién no volvió a la mediación del Reino de Noruega? El régimen, presidente, el régimen no volvió. Pero parece increíble que ustedes de verdad creyeran que ellos pensaban regresar. ¿Desde cuándo los criminales entregan el poder por la vía pacífica? Nunca. Los chavistas siempre hablan de diálogo. ¿O no escuché a Torrealba cuando estaba llegando a la asamblea? La bancada del Bloque de la Patria está lista para implementar en este Parlamento todos los mecanismos de diálogo. Pero para ellos, diálogo es igual que oxígeno para el régimen, y eso ya deberíamos saberlo. Hablemos ahora de política de verdad. En las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Trump habló sobre Venezuela y aseguró que The dictator Maduro is a Cuban puppet, protected by Cuban bodyguards, hiding from his own people. Eso no le gustó mucho a la representante usurpadora de Maduro, que mientras Trump hablaba, se puso a leer un libro. En el Foro Concordia, que se daba de manera paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lilian Tintori causó revuelo al decir equivocadamente que su fundación Rescate Venezuela tenía o hacía su trabajo gracias en parte a la ayuda de grupos paramilitares e irregulares. Right now, Rescue Venezuela, our foundation, we are the capacity to have humanitarian camps in each state of our country. And the people who help us to do this is people around the state and is the irregularity groups, the paramilitaries as well. Por supuesto, ella aclaró poco después que todo se trató de un error en el manejo del idioma inglés y que ella nunca ha trabajado ni lo hará con paramilitares. El martes en la noche, en el programa Agárrate, Patricia Poleo dio información exclusiva, una primicia de lo que podría suceder en los próximos meses con los pactos entre chavistas y chavistas, este diálogo montado. Sobre la liberación de los presos políticos, seguramente ustedes recordarán el caso de los policías metropolitanos que llevan 17 años presos. Pues son parte de la lista de los presos políticos que van a poner en libertad según la información que estamos manejando. Sin embargo, Juan Requesens y Roberto Marrero estarían excluidos de esa lista porque hay una directriz clara. Ninguno de los presos que tenga que ver con Primera Justicia o Voluntad Popular van a obtener la libertad. Ahora, ustedes se harán la pregunta, ¿qué papel juega Edgar Zambrano en todo esto? Y Edgar Zambrano está ahí simplemente para quitarle el partido a Henry Ramos Alup. ¿Cómo va a defenderse Henry Ramos Alup de esto? Yo no sé. Cuando el régimen ya a alguien no le sirve, lo desecha. Con esto, Edgar Zambrano se llevaría a la fracción de Acción Democrática, que es la más grande en el Congreso actualmente, a las mesas de diálogo con los chavistas. Ahora, Patricia, aprovechando que estás ahí, ¿qué es lo que va a pasar con el CNE? Tibisay se va, Úrsula por fin se va. Ahí van a entrar unos nuevos miembros en el Consejo Nacional Electoral que van a ser escogidos por estos bichitos. A ver, pero Patricia, ¿qué es lo que busca esta gente con todo esto? Van a ir a elecciones, se habla, el plan es mayo del año que viene. Y el plan es que ni Voluntad Popular ni Primera Justicia estén en todo eso. ¿Cuál es el problema de esta gente? El problema de estos señores que firman en la Casa Amarilla y otros que se han sentado en otras mesas es que no quieren que se descubran sus pecados. Ese día sucedió algo insólito. Maduro, Cilia, Delcy, Arreaza y Tarek se fueron de viaje. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que esta cúpula corrupta puede irse tan tranquila, tan campante de viaje a Rusia, a Corea del Norte?
Pues muy fácil, se fueron porque sabían que la oposición no tenía ninguna conspiración planeada, ni ninguna marcha Miraflores, así que saben que pueden estar tranquilos, irse. Al fin y al cabo, en Caracas no manda nadie. De vuelta a Nueva York, en sus discursos, los presidentes del hemisferio dedicaron buena parte de su tiempo a Venezuela, a calificar al régimen de Maduro de 4 cosas. Corrupto, narcotraficante, violador de derechos humanos, además de ser una amenaza para la estabilidad y la paz de la región. Por esas 4 cosas, Estados Unidos impuso sanciones a todos los funcionarios, los altos funcionarios del régimen. También a todos los funcionarios con cargo superior al de coronel en las Fuerzas Armadas. También a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, a extranjeros que obtienen beneficios por el régimen de Maduro y a los familiares directos de todas estas personas. En el marco de la reunión de presidentes del hemisferio para hablar sobre el tema Venezuela, el canciller Julio Borges pidió sanciones contra Cuba, presión sobre los testaferros y familiares del régimen, apoyo para Juan Guaidó y para toda la Asamblea Nacional, y sumar a Europa, y esto es muy importante, a toda esta agenda de presión en contra del régimen de Maduro. El presidente Donald Trump aprovechó para felicitar la labor, que fue bastante buena a lo largo de esta semana, de Julio Borges y de Carlos Vecchio. El mandatario les pidió que se pusieran de pie y le pidió a los presentes, a los presidentes, que les aplaudieran. Muy bien, estupendo. La verdad es que hicieron un excelente trabajo representando a Venezuela ante las Naciones Unidas en esta Asamblea General. Dicho esto, aún quedan algunas preguntas. ¿Quién paga? ¿Quién ha pagado el trabajo de Julio Borges, de Carlos Vecchio a lo largo de estos meses? ¿Y quién audita ese dinero? ¿Cuánto cuesta su trabajo y el de sus equipos? Aquí no estamos hablando de partidos políticos que requieren donaciones anónimas para sobrevivir. Estamos hablando de que el gobierno interino recibe millones en donaciones de otros gobiernos y nadie sabe en qué se lo están gastando. Yo no estoy diciendo, y quiero que esto quede muy claro, que ellos estén robando nada, pero si se han quejado durante 20 años del manejo opaco en las finanzas del chavismo, ellos tienen que distinguirse justamente por ser transparentes. Si les dan 52 millones de dólares, así se los gasten en Coca-Colas. Hasta la última tiene que estar reportada. ¿Dónde están esas cuentas? Y aparte dicen que no van a tocar el dinero, que eso no lo va a tocar ningún venezolano. A ver, aquí no se trata de que lo toquen venezolanos o no, se trata de que se use bien. Si están donando dinero es para usarlo. Entonces, ¿quién va a usar ese dinero? Y ustedes dirán, pero ¿a ti qué te importa? ¿Por qué preguntas esas cosas? Bueno, porque aquí ha salido dinero que no se sabe dónde está. Aquí hay políticos viviendo en el exterior sin trabajar. ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Cuánto se les asigna? ¿Por qué se les asigna este dinero y de dónde sale el dinero? ¿Saben por qué es importante hablar de estos temas? Porque surge una pregunta básica. ¿Cómo vamos a salir de Maduro? Y el cómo es Maduro y su régimen, el sistema completo. Nosotros no queremos salir de Maduro para cohabitar. Y entonces uno se pregunta cómo es que hay nombramientos de otros tipos, pero nadie se ha dignado a nombrar el contralor que Juan Guaidó prometió en julio. Y todavía hay opositores con mentalidad chavista que insisten en que Juan Guaidó no tiene por qué rendir cuentas. No, mi vida, nosotros tenemos que tener instituciones. Un contralor que controle. Nosotros necesitamos unos funcionarios que presenten cuenta. Yo quiero salir de esta corrupción y entrar en la honestidad, en la transparencia. Sobre este tema escribí mi columna semanal en el Pan Am Post, los invito a verla, les voy a dejar en la descripción de este video el enlace, en la cual toco este tema y lo hago con el título Guaidó, legítimo, pero nunca transparente. Y esto es algo que me preocupa profundamente y que debería preocuparnos a todos. En Moscú, Maduro se reunió con el montaosos del Kremlin, Putin, quien dice que la solución a los problemas de Venezuela está en el diálogo. Pero claro, él habla del diálogo de Maduro con los chavistas, con los traidores. Ese es el diálogo que promueve. En Perú fue noticia, y esto es muy lamentable, este video y otros tantos, de un joven que estaba vendiendo chocolates y las autoridades policiales lo acorralaron para quitarle su producto. Él se comportó absolutamente decente, y esto hay que decirlo. Entonces, por supuesto, resulta indignante que haya este despliegue policial para un joven venezolano que lo único que quería era ganarse la vida y no estén desplegándolo para perseguir corruptos. Tras estos ataques xenofóbicos que se han incrementado en los últimos días, Daniel Lara Farías hizo una pregunta fundamental. ¿Quién es el culpable de todo esto? Ah, no, el maldito de Chávez. No, eso es perfectamente claro. Chávez le desgració la vida a este muchacho y a toda su generación. ¿Cuántos años puede tener ese muchacho? 20 años, 21 años. Ese muchacho no votó por Chávez. Seguramente sus padres tampoco. O sí, pero no es su culpa. Muy bien dicho. La verdad es que ya basta.
Ya basta de xenofobia. El jueves fue un día muy positivo porque se anunciaron más sanciones, pero esta vez contra el papá de los tomates. El gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a Raúl Castro y a su familia por colaborar con el régimen de Maduro. Ahora todo ese club, los Castro, están tachados como violadores de los derechos humanos y tienen prohibida la entrada a los Estados Unidos. A su regreso de Rusia, Maduro dijo lo que logró. De temas comerciales, alimentarios, de temas de salud, energético, financiero. Pura paja, eso es lo que logró, nada más. Aquí en Colombia y aquí en la Casa de Nariño ha habido revuelo en los últimos días. Salió a relucir que en el informe que presentó Iván Duque ante la ONU, en el que iban las pruebas de la presencia de las FARC y del ELN en Venezuela, iban al menos 3 fotografías que no correspondían con esa presencia. Duque aseguró que se trataba de imágenes de contexto, o sea que ellos eran conscientes de que esas imágenes no habían sido tomadas en Venezuela. Pero Maduro, por supuesto, no dudó en magnificar el error. Imbécil de Iván Duque fue y presentó un documento y las fotos todas son falsas, como tienen que ser, porque la guerrilla es un fenómeno colombiano de 70 años. Bueno, si vas a hablar de imbéciles, mírate en el espejo. Ahora, todo esto del error de las fotos, la verdad es un fallo imperdonable. ¿Para qué poner ahí, a propósito, fotos que no vienen al lugar? Por cierto que la ONU le exigió al régimen de Maduro que cumpla con las recomendaciones que le hizo Michelle Bachelet para terminar con la violación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, si ellos creen que Maduro es de seguir recomendaciones, ha llegado el momento de una sección que me encanta. Y yo creo que a ustedes les va a gustar también. Se llama El momento más intenso de la semana. Si ustedes vieron el programa Agárrate del jueves, y si no, hagan la tarea, habrán notado que Patricia Poleo se exasperó un poquito. Todo empezó, y esto tiene que quedar claro, o sea, no fue que ella se enojó de la nada, no. Daniel Lara Farías la provocó, porque la saludó con una frase infame. Hola mundo. ¿Qué digo? Hola Patricia. Sí. Acto seguido despertó en Patricia el deseo de contar una historia. Como nos queda poco tiempo, preparé un rapidísimo resumen. Hoy un tipo me acusó en mi cuenta de Instagram de que yo soy una extorsionadora. Porque él dice que yo hay que le cobro a los enchufados para no decir que son enchufados. Bueno, imagínate tú, hay unos cuantos que no me deben haber pagado. Por mensaje directo, él empezó, bueno, la verdad es que yo no tengo las pruebas. Eso se dice en Nueva York. El peor castigo de mi exilio es que aquí no me puedo caer. Porque eso es lo que yo quiero, darles un buen coñazo. Por ejemplo, ese estúpido de hoy, que me dijo, ay, tú suenas como mi mamá. Le dije, no. Tú no tienes mamá. Porque si tú tuvieras mamá, si tú hubieras tenido mamá, te portarías como un hombre. Porque las mujeres venezolanas enseñamos a los hijos, enseñamos a los varones a comportarse como hombres. Todo mi respeto, Patricia, porque tiene toda la razón. Para terminar, permítanme un comentario. Yo quiero aprovechar esta tribuna, este espacio estupendo en Bogotá, para enviarle un mensaje al presidente Guaidó. Yo tengo claro, presidente, que usted a mí no me va a dar una entrevista. Lo tengo asumido, porque su jefe de prensa, Eduardo Rodríguez, ya me la ha negado 5 veces. ¿El motivo? No veía posibilidades para el resto del mes en la agenda. Permitan que el único dirigente político legítimo que tiene Venezuela, el presidente encargado, se enfrente por una vez a una entrevista crítica. Que alguien pueda hacerle al presidente las preguntas que considere pertinentes sin que él intente esquivarlas con datos para no responder lo que requiere escuchar el país. Nuestro único trabajo es preguntar y repreguntar. Porque ¿quién dijo que hay una pregunta mal hecha? Lo que hay es respuesta pésima de dirigentes mediocres. Sobre esto, Patricia Poleo hizo una denuncia esta semana. Porque hubo alguien en estos días, que después te lo voy a decir en privado quién es, porque no lo voy a decir por aquí, que me dijo, mira, el grupo, tanto el chavismo como el sector del gobierno interino consideran que el daño que ustedes han hecho en factores de poder, el daño a la imagen de Guaidó, no lo ha hecho nadie. Bueno, sí, seguramente los periodistas tenemos la culpa también de eso. Para terminar, la última sección de esta semana es la frase motivacional, y es por cortesía de la primera dama de la República, Fabiana Rosales, que ya tiene su despacho con escudo y todo. Adelante, Fabiana. Sonreír en dictadura es un acto de rebeldía. Bueno, nos vamos a una pausa y al regresar, Orlando Avendaño y Patricia Poleo en una entrevista espectacular aquí en Factores de Poder. Ya volvemos.